Señoras y señores, tenemos el honor y el placer para analizar un poco, para arrojar un poco de luz dentro de tanta confusión que hay en estos días con respecto a este tema. Lo tenemos a Mario Weinfeld. Mario, gracias por venir. Bastante difícil hacer una síntesis de todo lo que hay en danza. Vayamos a una parte. Primero, sensación general. El gobierno va a terminar consiguiendo que se aprueben todas, muy razonablemente, muy posiblemente, consiguiendo que se aprueben todas las leyes que están en danza, de las cuales faltan las menos discutidas, que son las referidas a transparencia, a información del Poder Judicial, a ingresos, que son leyes buenas, que las que se habla poco porque no es mucho bardo, pero que son hay consenso en esas leyes. Sí, tampoco la oposición se opone a todo, pero... se objetó todas, pero gritan menos, sí. Han criticado menos y en general han generado menos rispideces. Y la del Consejo de Magistratura, que efectivamente vuelve al Senado, donde el oficialismo tiene una mayoría más cómoda que en diputados y supuestamente la va a ganar bien. Impresión mía. Estas leyes no son ni lo que dice el oficialismo ni lo que dice la oposición. No son, por lo menos, el gran paso de la democratización de la justicia. Yo creo que la democratización de la justicia, lo he dicho acá alguna vez, es una gran consigna, es un gran planteo, es importantísimo que exista casi una revolución cultural y un cisma y un proyecto de cisma en el Poder Judicial, de debate, es buenísimo. Ahora, si la supuesta democratización se queda en estos proyectos, se queda en la puerta, se queda lejos. La cuestión es, ¿este es un primer paso o no lo es? En el oficialismo dicen, es un primer paso, vendrán leyes más referidas inclusive a problemática cotidiana de los ciudadanos ante los tribunales. Si es así, es un primer paso, es interesante. Si no, casi sería una frustración. En cualquier caso, no es, digamos, un momento deslumbrante, no es una ley, digamos, de tal cambio de paradigma como podrían ser otras. Segundo punto, todo lo que plantea la oposición del avasallamiento a la República, de la inconstitucionalidad y aún de la irregularidad de la sesión, son planteos que yo creo son totalmente exagerados, totalmente apocalípticos y que se van a demostrar sencillamente andando el tiempo. Ni la República va a terminar por esto, ni las inconstitucionalidades son tan flagrantes. Para mi gusto no las hay, estas cosas siempre son discutibles, para mi gusto no las hay, pero digo, pero en cualquier caso, y tampoco hay tal brutal cambio de paradigma como para que se planteen, se grite tanto y se genere tanta estridencia. Esta es una lectura, creo que la forma en que se discute, el modo en que se discutió, que yo diría, uno se puede equivocar y puede perder el feeling. No tengo registro en estos últimos años de democracia de una sesión tan tumultuosa y que tantos diputados, inclusive diputados con oficio... Más que la ley de medio, incluso más que la 125, ¿no? Sí, con una repetición de una rutina que tiene la oposición que a mí me parece pésima, que es retirarse. Que es cuando perdés la votación me retiro como para vaciar el escenario, claro. Que me parece pésimo. Y que hasta ahora no le ha dado ningún resultado práctico. Ni en la política, me parece a mí, ni en los tribunales. Es decir, porque ahí también hay un efecto de decir, bueno, esta ley se votó irregularmente. Nunca obtuvieron una victoria en tribunales con esto y yo creo que en términos políticos es flojita. De cualquier modo, la forma en que hubo, las broncas que hubo, los griteríos, los momentos, inclusive desborde físico, para mí se explica más por el momento político que se está transitando que por la entidad de esta ley. Yo sé, o de esta ley, yo sé que esto que pienso es bastante minoritario, por lo menos entre las figuras políticas, y en buena medida los medios, pero la verdad lo pienso, estoy bastante convencido, y uno puede decir, esta discusión es, bueno, entre un año o 2 años discutimos si esta ley es tan importante como la ley de medios, si estas leyes son tan importantes como la eutanasia de la FJP o la estatización de la Unión. Me parece que no tienen ni punto de comparación. Es mi visión, es una cosa discutible, es mi visión. Por otro lado, tema interesante, hay una forma de plantear esta discusión que es muy propia de la oposición y que quien mejor la plantea es Elisa Carrió. Que es decir, si vos no estás de acuerdo conmigo, sos ignorante o sos corrupto. Y casi siempre sos corrupto. Carrió ayer lanzó una acusación... Como opositora de la oposición, Carrió. Claro, ayer Carrió produjo el milagro en un congreso, en una cámara que estaba muy emblocada, que estaba oficialismo contra la oposición. Ella se peleó con todos, se peleó con los oficialistas, lo que es evidente. Como una exorcista, ¿no? Sí. Le pasa agua bendita a todo, ¿no? Sí. Se peleó con los oficialistas, se peleó con la oposición y ya que estaba lo trajo al ring a Lorenzetti. O sea, como si no hubiera tanto. Lo trajo al presidente de la Corte diciendo que como el presidente de la Corte había conseguido efectivamente un cambio en la legislación sobre el Consejo de la Magistratura, tenía un acuerdo espurio con el gobierno. E inclusive planteó un lineamiento de sospecha para el presidente de la Corte y para sus compañeros de Corte, para sus colegas, para los otros 6 jueces, bajo una presunción que es tremenda, que dijo, ¿cómo se va a saber
no estoy usando sus palabras, pero sí su concepto, ¿cómo se va a saber si son corruptos o no son corruptos los jueces de la Corte? Según cómo fallen determinados juicios hiperdeterminantes. El juicio Clarín, sin duda, y los juicios por inconstitucionalidad de estos proyectos que serán ley. Y entonces uno dice, uno llega a un problema que es, vos lo que estás diciendo, estás condenando a la corrupción a aquel que opina o decide distinto que vos. Digamos, es un planteo muy, muy difícil, es un planteo muy, muy duro que te deja prácticamente en el linde de la política. Yo creo que el clima este favorece también, aún en el espacio opositor, al discurso de Carrió, que es más intransigente, que es capaz de pelearse con todo el mundo, inclusive con varios de sus aliados y los integrantes de su bancada, como Eugenia Estensoro, y que, francamente, digo, no, ¿cómo decir?, trasciende una línea de convivencia de la cual es muy difícil volver. En promedio, y redondeando, yo entiendo que el proyecto de democratización de la justicia es un gran planteo del gobierno. Es un gran planteo que ha calado muy hondo en muchos sectores del Poder Judicial, y eso está muy bien, que ha generado una gran discusión. Lo que todo esto que ha comenzado a discutirse es una partecita. Si esto avanza, será muy interesante. Si esto queda aquí, quedará casi en la anécdota. En cuanto al proyecto del Consejo de la Magistratura, también se discute mucho si es o no inconstitucional que sus representantes surjan del voto popular. Es una cuestión rara, es difícil porque es nuevo el planteo, no hay muchas experiencias, ¿no?, en el mundo, no las hay, en general no es la tendencia. Sí hay consejos de magistratura políticos, pero en general se eligen a través del Parlamento, ¿no? O sea, es decir, en definitiva deciden los partidos políticos, pero digamos en una elección indirecta. A mi ver, no es inconstitucional y tiene una virtud que es muy difícil, por lo menos tiene una virtud que es muy difícil de negarle, que es, está compitiendo contra nada. El Consejo de Magistratura actual no funciona para ningún lado. Es una calamidad. Es pésimo, es una pésima creación de la Constitución del 94. No fue la intención de los constituyentes hacerlo, pero no funciona para ningún lado. En todo caso, también es una apuesta a cambiar algo que está muerto para mi gusto. Interesantísimo, Mario, como siempre.